A las 7:45 de este viernes 12 aterrizó el avión que traía los 16 cuerpos y restos carbonizados de los compatriotas que fueron asesinados en Camargo, Tamaulipas, México. Las familias llegaron a la Fuerza Aérea Guatemalteca y observaron cómo bajaron a sus seres amados, uno a uno en sus ataúdes color caoba y gris plateado, todos con una bandera de Guatemala. Sostuvieron las fotografías de sus seres amados en el lugar donde había ofrendas florales. Tuvieron el reencuentro, pero no de la forma que deseaban. La mayoría con lágrimas rodando por sus mejillas. Tuvieron que retirarse la mascarilla por unos instantes para abrazar mejor las cajas fúnebres. El canciller Pedro Brolo destacó que están en coordinación con las autoridades mexicanas buscando la forma de dar una reparación digna a las familias de los 16 fallecidos en la masacre del pasado 22 de enero. Estamos en todo el mecanismo, estamos activos dentro del proceso, tanto de investigación como del proceso legal, jurídico, subsecretaria general y miembros de la Fiscalía del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con nuestro embajador también de Guatemala en México, para continuar a establecer los mecanismos que permitan encontrar una reparación digna para todos los familiares. Vamos a luchar por eso, vamos a luchar y vamos a seguir exigiendo también que haya justicia por este lamentable hecho. Ya hay 12 detenidos, pero esperamos que esta investigación siga dándonos más luces de la amplitud de la red de tráfico de personas. El Ejecutivo estableció 3 días de duelo nacional en memoria de las 16 víctimas mortales de la masacre y el presidente Alejandro Yamatei fue enfático al referir que se llegarán a las últimas instancias. Estamos colaborando de manera estrecha con los países de la región y con los cuerpos de seguridad de Guatemala para ubicar, perseguir y desarticular a todas aquellas bandas de criminales que se aprovechan inescrupulosamente de la necesidad de nuestros connacionales, que los engañan, los estafan y los embarcan en un viaje oneroso y peligroso. Sepan que no están solos. Cuentan con nuestro apoyo y respaldo decidido y enérgico para que este hecho no quede impune y se haga justicia. Llevaremos este caso hasta las últimas consecuencias. Durante el homenaje póstumo, se tomó un minuto de silencio para recordar a los guatemaltecos que buscaban el sueño americano y no lo encontraron. Un capítulo más, uno de los más dolorosos, quizá habrá que decirlo, Sandy, de esto que fue una verdadera masacre y que no nos cansamos de decirlo y de repetirlo acá desde A la Medida, una masacre que hay que exigir con firmeza, exigir con dureza de que esto no se vuelva a repetir y de que esto al final de cuentas, aparte de que no se repita, sino se aclare, porque no es cierto, hay 12 personas que pertenecen a la policía de Tamaulipas, pero la investigación debe de continuar, es decir, los familiares de estas personas, la mayor parte de ellos, 13 de ellos, de Comintancillo, San Marcos, estaban esperando los restos que hoy fueron repatriados, pero ahora se espera justicia, y justicia es lo que Guatemala debe de exigir. Terrible situación, bueno, uno de los cuadros más dramáticos realmente del día de hoy. Es duro, Julio, porque esto ocurrió en enero, recordemos. Sí. Vean cuánto tiempo pasó para que finalmente entonces se diera la identificación de cuerpos, que se diera la repatriación. Y mientras tanto, era una agonía también para las familias lo que estaban viviendo, ¿no? Absolutamente, el hecho de todavía no poder despedirse, no tener los restos, una situación complicada, pero sobre todo también cuando ves la pérdida de un ser querido, pero sobre todo las condiciones en las cuales la familia estaba viviendo y que va a seguir viviendo, en peores, te diría, porque sí, al final sí, uno de los familiares se sacrifica viajando de esa forma ilegal, con todos los peligros que ya se conocen, que se hablan y que buscan entonces un futuro mejor para ellos y para su familia. Y terminas en esto, ¿eh? Terminas en eso, en la muerte, imagínate. No sabemos si hicieron préstamos, los cuales seguramente los tienen que pagar. Que sí. Las condiciones entonces económicas también que queda la familia y la pérdida de un ser querido. Es un cuadro muy dramático, Julio, y con el cual esperamos que también
estas familias reciban toda la ayuda y acompañamiento correspondiente, un acompañamiento integral también, desde la parte psicológica también, porque afecta de gran manera. Yo te diría la parte psicológica, la parte psiquiátrica, la parte económica y el apoyo, pero aún todavía sumándole eso que tú dices de manera tan correcta, ¿qué vamos a hacer como sociedad? ¿Qué vamos a hacer como Estado para que esto no vuelva a pasar? Porque no es la primera vez que ha sucedido, pero sí es una ocasión en la que pasó en una dimensión muy grande para toda una comunidad, en este caso allá con Mitancillo, San Marcos. Y el hecho de que sean familias pobres que huyen precisamente de la miseria, que huyen precisamente de esa desolación que se vive aquí en Guatemala, no significa que no le tiene que importar a nadie, y menos realmente a todas nuestras autoridades del Estado guatemalteco. Le exigimos una vez más al Estado mexicano, los Estados Unidos mexicanos, que se haga la justicia de manera pronta y de manera cumplida, porque necesitamos saber qué es lo que sucedió y necesitamos que haya un castigo real para los autores materiales, que en teoría ya los tienen. Ahora, ¿cuáles fueron los autores intelectuales? Exacto. Y cómo hacer para que al final de cuentas las causas que provocan que la gente se vaya de Guatemala y de nuestros países frenen y que aquí sea realmente el país donde encuentren la esperanza. Julio, mira, es importante que las autoridades mexicanas puedan llegar a lo más profundo de esta estructura para poder detener, poder castigar y que paguen estas personas. Porque si no dejan un precedente, nada nos dice que otros migrantes pasen por una situación como esta o peor. ¿Por qué? Porque no va a haber control. Entonces es importante hacer justicia por la muerte de estos guatemaltecos, pero también entonces controlar estas estructuras criminales. Exactamente, Sandy. Estas imágenes que usted está viendo en este momento allí en pantalla, es el momento exacto donde las 13 víctimas mortales de Comitancillo, San Marcos, de las 16 que fueron guatemaltecos, estaban llegando a ese municipio. Ahora, ¿te imaginas cómo golpea esto a una persona? ¿Cómo golpea a los padres, a las esposas, a los esposos, a las hijas? ¿Cómo golpea a todo un país? No podemos aceptar ni tolerar que esto sea solo un tema de una noticia, de un tema de un análisis. Este es un tema de luto, de dolor nacional, que de verdad, Sandy, se exige justicia. Queremos ser las voces, literalmente las voces de todos estos familiares, porque, a ver, ya lo dijiste tú, murieron, no se les puede resucitar, pero va a haber aunque sea un resarcimiento. ¿Quién va a dar ese resarcimiento? Eso no significa de ninguna manera que la vida de un ser humano tenga precio, pero se hará cargo el Estado de Guatemala, se va a hacer cargo los Estados Unidos mexicanos. ¿Quién? Porque tú lo dijiste perfectamente, en búsqueda de un mejor futuro, lo que encontraron es la muerte. En búsqueda de salir de la pobreza y la miseria, lo que encontraron ahora, aparte de la muerte de sus seres queridos, es más deudas, una situación más trágica y una situación peor que cuando estos guatemaltecos que salieron vivos y que hoy regresan así masacrados, se fueron de su lugar de origen. Difícil, Julio. Vamos con unos datos, ¿te parece? Para poder ir perfilando este tema que yo creo que es muy importante. Claro que sí, Sandy, por favor. Entonces, a ver, fíjate que este hecho enlutó a varias familias de Comitancillo, San Marcos. Nosotros, realmente como Estado guatemalteco, tenemos que exigir justicia. Tenemos que aprovechar toda aquella información que ha sido brindada para de alguna manera encontrar las líneas de investigación adecuadas, pero exigirlas por la vía diplomática o por la vía dura. Si es necesario, inclusive, que el Estado de Guatemala, de una manera más concreta, vaya y demande ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que hacerlo. Totalmente. Hay que hacerlo, no hay que permitirlo, no una vez más. Porque, Sandy, te digo algo, o sea, la migración no va a terminar, la migración continúa día con día y esto puede volver a pasar. Y no solo porque sean hermanos guatemaltecos, le puede pasar a hermanos centroamericanos o de cualquier otra nacionalidad, es igual de importante, igual de dramático. Julio, cuando ves las personas que vienen deportadas y les consultas sobre el camino, las complicaciones, muchos dan a conocer el testimonio de lo que tuvieron que pasar, pagando a tratantes, arriesgándose, la situación del clima que también es muy dura. Y cuando le consultas a algunos si se volvería a ir, lo peor es que dicen que sí. Que sí, por la necesidad económica que tienen, por la necesidad de oportunidades, porque no es que están pidiendo que les regalen el dinero y que les den todo, es que quieren trabajo. Quedarse en Guatemala significa la miseria, significa la pobreza para estas personas, significa la desesperanza y significa probablemente morir o ver morir a sus hijos de hambre, porque no hay esa oportunidad. Ahora, el riesgo es alto, el riesgo es poner
precisamente tu vida ahí a disposición de todas estas bandas del crimen organizado que operan desde la frontera sur hasta la frontera norte de todos los Estados Unidos mexicanos. Y aquí lo que debe de importar es cómo vamos a hacer primero para brindar la seguridad en lo jurídico y en la seguridad en sí pública y ciudadana que Guatemala necesita para atraer inversión y para tener trabajo, para tener desarrollo, para tener educación y para tener salud y para no tener que ver cada vez más cómo los hermanos guatemaltecos buscan en algo que hoy por hoy ya no es el sueño americano, sino que es la pesadilla americana, este riesgo. A veces uno dice, tan injusto, tan necesario por lo que hay, pero tan innecesario si nuestras condiciones fueran otras como país. Totalmente, Julio, porque mira, cuando ves que tu familia no tiene para comer, claro, ¿quién no se va a sacrificar para que ellos puedan tener las oportunidades? Porque tampoco es que cuando llegan a los Estados Unidos van a llegar ya, aquí está su trabajo, aquí está donde viva, aquí está su comida. No, también se las tienen que buscar, Julio. Y es un sacrificio que muchos hacen para que sus seres queridos estén mejor. Sí, estén en mejor condiciones. Y vemos entonces todo lo que una migración representa, una migración irregular representa, con los riesgos, con algún tipo de secuelas también, porque quedan traumas, te diría, dependiendo de lo que te toque vivir. La separación de la familia también. Exactamente. Cómo hay familias que ya no se vuelven a ver, Julio, cómo hay familias que se van desintegrando y cómo hay momentos en la vida también que se pierden por no tener esas oportunidades. Es que por donde lo mires, al final de cuentas, a pesar de las remesas, que puede ser, entre comillas, la parte positiva, pero que de positivo no tiene nada porque es una vergüenza que se tengan que ir los guatemaltecos porque no pueden vivir en su propio país, el hecho es que, al final de cuentas, hoy por hoy la migración ya no es solo un fenómeno más, es un fenómeno que se está convirtiendo en una crisis en Guatemala y en todo el Triángulo Norte. Y es un fenómeno que, lejos de que vaya a detenerse, parece incrementarse, parece crecer. Los incentivos parecen perversos, es decir, los riesgos son tan altos, pero la necesidad es tan grande que no importan los riesgos, ¿verdad? Totalmente. Y eso, de verdad, lo que trae, pues, es un estado de desesperanza, de desconsuelo y de que no vas a ver una pronta solución ante esta situación tan dramática. Julio, se declaran 3 días de duelo nacional. Bueno. ¿Qué más se tiene que hacer? ¿Cómo podemos, si no eliminar, porque sabemos que es algo que a lo mejor no se puede hacer, pero disminuir la migración? ¿Cómo damos mejores oportunidades a nuestros connacionales? Claro que sí. Lo que hay que hacer aquí es empezar a cambiar muchísimas cosas. Para poder detener la migración irregular hacia Estados Unidos, y con esto vamos a ir cerrando este tema, tenemos que crear las condiciones aquí en Guatemala. ¿Qué es lo que buscan allá? Buscan trabajo. Con el trabajo lo que buscan es dinero para poder sostener a su familia y mejores condiciones de vida en lo educativo, en lo laboral, en la salud y en muchos otros temas. Pues todos esos puntos que acabo de mencionar son los que deben de propiciarse aquí en Guatemala. Pero un país que no tiene certeza jurídica y un país que no tiene seguridad jamás va a poder ofrecer a sus habitantes esas condiciones. Trabajemos entonces en ello. Muy buena conclusión, Julio. Gracias, con esto hacemos una pausa entonces y regresamos con otro tema de análisis. Por favor, siga con nosotros. Claro que sí, por favor no cambie. Recuerde algo, que nosotros somos a la medida.